Hola, este video es palabra, espíritu y vida. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Padre, te pido que me saques de mi mente, que yo pueda disfrutar tu palabra como está escrita, que no pueda añadirle nada ni quitarle, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos tocar Juan capítulo 8, la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a disfrutar el capítulo completo porque las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Aleluya. Dice, pero Jesús se fue al monte de olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó de apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices?, le preguntan al maestro. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de que acusarle. Querían poner a Jesús en una esquina para poder atraparlo con esa pregunta. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, seguían haciéndole preguntas y preguntas, Jesús se incorporó y les dijo. Ahora viene el maestro Jesús a hablar. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Recuerden que estas personas que están preguntando y retando a Jesús son las mismas personas, los escribas, los maestros, las personas que conocían el Viejo Testamento, que seguían al Padre de Abraham, la cual es bueno. Pero ellos no reconocían que el Hijo de Dios ha venido a la tierra a morir y resucitar y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, pagar un precio. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo Jesús, ¿verdad? Él los dejó con esa pregunta y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, se fueron yendo uno por uno. Bueno, yo hice esto mal, yo no puedo tirar la piedra. Yo mentí o yo hice fornicar. ¿Sabe? No sé lo que sus pecados han sido, pero en ese tiempo, en la ley, en el Viejo Testamento, el que ofenda la ley de Dios o peque en contra o desobedeciera la ley de Dios, morían al instante a piedra. Eso es una muerte bien dolorosa. Que todo el mundo te tire en piedras, peñones. Yo me imagino que en esas piedras no son las piedritas que hoy se encuentran, son unos peñones y la piedra era más sólida de la que la hay ahora. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Se fueron uno por uno dejando a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. La mujer dice: nadie, Señor.
¿Cuántos de nosotros hemos sido condenados hoy? Si tú estás viendo este video y te sientes condenado aún, recuerda que estas personas que están condenando a estas mujeres son gente que conocen el Viejo Testamento. Muchos de nosotros lo ponemos la Biblia aquí debajo y le tiramos piedra o condenamos a los santos o aún a los que no conocen. Los condenamos. Pero Jesús le dice: tampoco yo te condeno, y ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora el próximo título que viene y está en el versículo 12 de, si has entonado ahora Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, ahora es que viene Jesús a tirarles a ellos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú quieres tener la luz de la vida y no estar en tinieblas, aquí está la palabra de Dios completa. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nadie llegará al Padre sino a través de Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando conocemos su palabra. Hay 4 evangelios: Mateo, Lucas, Matthew, Luke, John. Hay 4, ¿viste? No es un asunto de memorizárselo, es un asunto de comerlo. Porque cuando tú comes, dice la palabra, cuando comemos la palabra se hizo verbo, el verbo se hizo carne. Y cuando la comemos a Jesús y brotan ríos de agua viva y podemos hablar Jesús a otros. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo yo puedo seguir a alguien si no lo conozco? No es un asunto de agarrar un versículo y sacar como unas 45 minutos de palabrería mía de que yo pienso que significa ese versículo. Ese versículo está conectado con un capítulo completo. Que ese capítulo completo no puede ser adulterado por nadie. La palabra de Jesús es suficiente para dar vida. Yo soy la luz del mundo. No dice mis pensamientos o mis opiniones, lo que yo piense es la luz del mundo. Dice, tú te presentas como tu propio testigo. Alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. ¿Cuántos de nosotros no a lo mejor agarramos el evangelio sencillo y si lo haces, amén? Porque si el Señor regresa y nos agarramos pandiendo, dando a otros de comer, Jesús a otros para que coman al Señor. Dice Jesús, todo aquel que me comiere tendrá vida. Amén. Y dice Jesús más adelante, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús. Jesús respondió, ¿verdad? Mi testimonio es válido porque sé de que dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Déjame leer eso otra vez. El versículo 15 dice, ustedes juzgan según criterios humanos. Si tú que estás viéndote la televisión has sido criticado y a lo mejor dicen quién tú eres, es ok, está bien. Porque lo más importante no es qué piensa la gente o que sea reconocido por los hombres. Lo más importante es que Dios se place, que nosotros estamos llevando el evangelio escrito en la palabra de Dios sin levadura. Sin levadura significa déjalo como está. No le ponga añadidura, no empecemos a pensar un versículo y sacarle un sermón y un mensaje que no tiene nada que ver con ese capítulo. Eso se llama adulterar. Nadie le puede quitar ni añadir a la palabra de Dios. ¿Quiere que se lo confirme? Vayan a Apocalipsis, el último capítulo 22 y léanlo el capítulo completo. No
prefiero recitar más un versículo para sacar un mensaje. Eso se llama otro evangelio y lo digo con valentía, porque aquí está parado una persona que si no llega a estar pasando un tiempo, pero cuando digo un tiempo en la palabra de Dios, yo no hubiera estado vivo hoy, encontrado en una ambulancia sin vida. Se me paró el corazón, pero la ambulancia me dijeron que intentaron 2 veces de regresarme a vida, pero antes de que me sucedió eso, por ser también de tal persona que no entraba y no conocía al Señor, pero a los 50 años hice muchas cosas para Dios. Que Dios nos libre, que estemos delante de Él y un día Él nos diga a nosotros, no los conozco porque ustedes no me conocen a mí, porque no conocen mi palabra. Puede ser que conozcamos los evangelios de que han otros evangelios que hayan predicado, pero a los Gálatas les sucedió eso. Los judíos los engañaron de que tenían que hacer otras cosas para ser salvos. Los puertorriqueños, los mexicanos, vamos a decir las diferentes razas que tenemos, africanoamericanos, lo que sea de tu país, nada de eso es importante, porque lo más importante es que podamos quedarnos en el Evangelio. Amén. El Evangelio nos quita a nosotros de donde nosotros vinimos y somos una nueva criatura en Él. Antes de Él era yo un puertorriqueño, pero ahora tengo una nueva ciudadanía en los cielos cuando Él pagó un precio en la cruz con su propia sangre. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Él. Sigamos leyendo. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Si tú estás viendo este video y te sientes que estás siendo juzgado o has sido juzgado, ámalos, perdónalos, para que así el Padre nos pueda perdonar a nosotros. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido, ¿verdad? Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Esas son palabras del Señor Jesús. ¿Tú las crees? Sigamos disfrutando y comiendo a Jesús. Mira lo que los judíos le dicen a Jesús, los escribas y los maestros, los que cargaban la palabra, ¿sabes? Conocían la ley y todos los mandamientos de Moisés. Le dicen al maestro, al Hijo de Dios, que ha mandado Dios a esta tierra para que puedan tener vida eterna a través de la muerte en la cruz, derramando su sangre. Él nos compró. Mira lo que dicen. Ellos dicen, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les contesta, si supiera quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaban en el templo. Oye, esto está hablando de un templo. Déjame leerlo otra vez. Jesús le dice a ellos en un templo. Hoy nosotros nos reunimos, le dice la humanidad, en un templo. Pero Jesús los reta en ese lugar. Por eso es que nosotros estamos siendo retados ahora con esta palabra, aún nosotros pensando que estamos reunidos en lugares apropiados y que estamos comiendo el evangelio apropiado. Ellos conocían la palabra, ellos conocían los mandamientos de Moisés, los cuales nosotros no los quitamos, sino que Jesús vino a cumplirlos. Pero Él tenía que retarlos para que todos vuelvan al Hijo. Nadie llegará al Padre sino a través del Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Esas son las palabras que Jesús usó. Mira lo que dice: si supieras quién soy yo, sabrían también que eres mi Padre. Estas palabras dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas. Hoy nosotros traemos los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? En un templo, ¿verdad? Mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano, nadie le creyó. Porque aún no había llegado su tiempo. Y le voy a decir algo: cuando sí llegó, ya este es el tiempo. Porque cuando Jesús murió en la cruz, Él le dijo a los judíos, Él les dijo a los que adoraban en un templo, nada diferente a donde muchos de nosotros, yo les diría un lugar donde nos reunimos, pero el templo es el cuerpo de Cristo. El templo, de la cabeza del templo es Jesús. Nadie tiene lugar de sobresalir, solamente el único que dio su vida por nosotros, ni Apolo. Nadie sigue. Algunos dice la palabra que algunos siguen a Apolo, algunos siguen a Cefas, algunos siguen a Carlos, algunos quieren, estoy hablando ahora del 2022, algunos siguen a Rubencito, quieren seguirme a mí porque a lo mejor este video los impresiona. I'm sorry, a mí no me sigan, porque el momento que me sigan se convierte en divisivo. División entre, eso es lo que le gusta a Satanás, que nos sentamos orgullosos de que qué gran mensaje yo tengo, para que así me sigan a mí. Mira, ese mensaje no es mío, el crédito todo lo pagó un hombre en la cruz. No tengo notas ninguna, porque las notas ya están aquí. La pagó con su sangre, escrita con la sangre de Cristo. Jesús, estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaban en el templo, pero nadie le creyó, porque aún no había llegado su tiempo. Próximo título, y estamos ahora en el versículo 21. Mira, antes yo quería avanzar con los mensajes y para que no tomar, tengo 20 minutos nada más y tengo que quedarme ahí. Eso se llama ordenanzas del hombre. Si yo pude pasar un tiempo viendo una película de 2 horas, hora y media, vamos, ¿quién vio el Titanic? Eso son como 3 horas y media, ¿verdad? ¿Cómo yo no puedo pasar 1 hora o 45 minutos comiendo un capítulo completo de Jesús, de los 4 evangelios? Yo no soy de este mundo, dice, ese es el próximo título ahora que se va a poner la cosa bien rica. Dice, yo no soy de este mundo. De nuevo Jesús le dijo, aquí viene el maestro hablando otra vez: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa matarse o suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? El maestro les dice a ellos que donde yo voy ustedes no pueden ir, y ellos están pensando que él se va a ahorcar o a suicidarse. Para que ustedes entiendan que en los pensamientos de nosotros, aún el maestro hablaba, no lo pueden entender. Si nosotros necesitamos entender la palabra de Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo, que dice la palabra, nos enseñará todas las cosas que debemos de saber. Dice la palabra de Dios. También dice que la palabra es muerta, imprintada con letra, se convierte en vida cuando tocamos al Señor, cuando le pedimos revelación y el Espíritu Santo nos da luz y podemos ver. Porque ellos no pudieron ver, aún cargando el Viejo Testamento, la ley de Moisés. Me iba a adelantar, pero tú verás que ahorita van a querer entrarle a piedra, a pedazo, con peñones que son más grandes. Yo creo que son más sólidos de los que hay hoy, que son hollow, son como huecos. No me recuerdo, ayúdeme alguien allá afuera, ¿cómo se dice hollow? Dice, mira lo que dice, Jesús les va a contestar cuando ellos dicen, comentaban por tanto los judíos, ellos hablaban entre ellos mismos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, donde yo voy ustedes no pueden ir?
Jesús les contesta, mira, ustedes son de aquí abajo, eso significa la tierra. Continuó Jesús, Jesús continuó hablando y les dice, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmó ser, en sus pecados morirán. Ahora vienen otra vez a retarlo. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. Jesús, es una pelea fuerte de voz a voz, hablándose el uno a los otros él es un hombre solo en contra de escribas, sacerdotes. Hoy en día tenemos a sacerdotes, tenemos pastores, tenemos apóstoles. Pero mira, yo lo digo con toda valentía que si lo que prediquemos no es la palabra de Dios como está escrita sin levadura, que no se le añade ni le quite. Y si quieren confirmar lo que yo estoy diciendo, mira, otro evangelio es hablar otra cosa más que Jesús. Búsquenlo en Gálatas. En todo el libro de Gálatas van a encontrar que los Gálatas fueron engañados por esta misma gente. Le dijeron, oh, necesitas hacer esto para ser salvo. Son otras palabras que la muerte de Cristo Jesús no fue suficiente. Pablo le dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los engañó a ustedes? Yo dejé el evangelio simple, yo les dije a ustedes que de casa en casa coman y beban y esperen la venida de Jesús y crean que Jesús murió y resucitó. Pero la cosa es que eso suena un poquito aburrido, porque si no es un mensaje que me pare los pelos o me sienta yo como que wow, eso viene de la sabiduría del hombre. Es el evangelio simple, el evangelio sin levadura, es aburrido para el mundo y para la carne. Porque si yo fuera a dar un mensaje, mira, si yo fuera a quedarme en un video todos los días, Jesús murió y resucitó, ¿tú crees? Sea salvo, sea bautizado. Amén. Paró. Mañana, Jesús murió y resucitó, ¿tú crees? Sea salvo, sea bautizado. La gente me llamarían loco o me dirían, oye, ese tipo no tiene mucha sabiduría. Nada diferente a lo que escribas sabios que tenían la ley, tenían la palabra de Dios. Pero tenían la mitad del Viejo Testamento. Pero vino Jesús no para quitar los mandamientos de Moisés. Su intención no era para entrar en contra de ellos, de eliminar lo que ellos creían. Era para convencerlos que Él es la salvación del mundo. Ellos esperaban otro Mesías. Vamos a seguir. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarle? No tiene que explicarle nada a nadie. Dice Jesús, en primer lugar, ¿qué tengo que explicarle? Contestó Jesús, son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Lo que Jesús escuchó del Padre fue lo que Él repitió al mundo. Ahora, ¿qué evangelio nosotros estamos repitiendo al mundo? Lo que escuchamos de Carlos, Rubencito. Estoy diciendo mis nombres para no ofender a nadie, porque no estoy aquí para eso, pero Pastor Rubencito, título Carlos esto, que aquel dijo algo bien grande, pero se agarra un versículo, se quita de la palabra y se convierte en otro evangelio con explicaciones inmensas, como una hora de blablaría, pero a Jesús se le quita y después hacen dinero de un libro. Nada diferente que cuando entró al templo, que estaban vendiendo y haciendo ventas en el templo. Quieren ahora sacar un versículo y hacer un libro gran, maravilloso, y dicen que este libro te salva. Pero busquen Apocalipsis capítulo 22 a ver si da permiso Dios que le quiten alguna palabra a este libro o le añaden. Ya condenado es, dice la Biblia. Mira,
Este video va a ser rechazado por, dice la Biblia que va a ser la multitud de las reinas que serán perdidos. Pero yo prefiero ser ese granito que no se ha perdido, que sea aceptado por el Rey y sea aprobado por Él en repetir lo mismo que Jesús dijo. Dice, son muchas las cosas, dice Jesús, en palabras rojas, dice, son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Y dice Jesús que lo que le he oído decir, lo que él escuchó del Padre, es lo mismo que le repito al mundo. Él no habló otra cosa como nosotros tenemos costumbre, usar nuestras mentes y razonar de qué es lo que un versículo significa. Es adulterar la palabra. Ninguno ni nadie puede adulterar la palabra de Dios, ni hacer dinero de ella. Porque el precio de Jesús fue gratis. Él dio su cuerpo, Él derramó su sangre, no nos costó nada. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, pero eso Jesús añadió. Ahora viene Jesús otra vez. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que cuando lo vean a Él irse. Eso fue cuando Él murió y resucitó y estuvo con los discípulos y Él descendió a la gloria. Amén. Está a la diestra del Padre en su trono esperando para juzgar a nosotros, los no creyentes y los creyentes. Los creyentes serán juzgados y Dios nos libre el día que ese día llegue, que Él diga, no te conozco, apártate de mí porque yo no veo nada de mi palabra completa en tu espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Yo no veo nada dentro de ti. Veo muchos mensajes y muchos sermones, pero no veo mi palabra completa. Él conoce el corazón. Puede ser que Él llegue y no lo hayamos terminado de la Biblia, pero es la intención y el deseo del corazón que lo place a Dios. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrían ustedes que yo soy el que no hago y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Tú quieres enseñar, tú quieres darle de comer a otros. El Padre ya nos tiene aquí en toda la Biblia completa lo que nos ha enseñado. Y si no lo entiende, pídele al Espíritu Santo. Dice la palabra que el Consolador, dice la palabra de Dios, el Consolador, el que nos consuela, también dice que la palabra es que no necesitamos a nadie que nos enseñe porque el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que tenemos que saber. Sí está aquí adentro, no son palabras mías y yo me gozo y me gozo hasta que Él regrese. No me importa si soy rechazado por esto, porque Jesús fue rechazado, Él fue crucificado con una cruz. Aquí estamos escuchando un mensaje del Maestro, que a Él lo rechazaron y no creían creer nada de lo que Él decía. Dice, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Nosotros estamos haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Estamos expandiendo lo que le agrada a Dios? ¿O estamos expandiendo lo que nosotros pensamos o escuché algo de alguien o una situación y yo cojo un versículo y creo un mensaje para cubrir esa área? Nada diferente de que escucharon que los gálatas tenían que ser circuncisos. Ellos fueron allá a llevar un mensaje, un evangelio de que esta es la forma que puede ser salvo, que ellos tenían la verdad. ¿Tú sabes cuánta división hay? Mira, el Señor está interesado en Chicago, en Waukee, en todas las ciudades. Él no ve división. Nada más porque este video suena como agradable, no significa que me siguen a mí. Eso pasó en esos tiempos. Algunos seguían a Pablo porque hablaba la voluntad de Dios, y Apolo y Cefas, y ahí empezó la división. Yo
visito la iglesia en Waukegan, visito la iglesia en Chicago. Cuando digo iglesia en Guayama, Chicago, Waukegan, yo no estoy hablando de buildings separados, yo estoy hablando de los santos. Esa palabra a los santos que se reúnen, to all the saints in Corinth, a todos los santos en Corintios, Señor de ellos y Señor de nosotros. Eso significa que Corintio es una ciudad. Así comenzó la palabra de Dios. En cada capítulo tú vas a ver Corintios como una ciudad. Tú vas a ver Éfesos como una ciudad. El único libro que dice iglesias, no te confunda, es porque hay muchas ciudades en Galacia. Por eso es el único libro que dice iglesias. Pero la intención de Dios es que todas las localidades que expresan el cuerpo de Cristo, se llaman localidades que expresan el cuerpo de Cristo, puedan ser uno en Guayama, uno en Chicago, uno en Waukegan, uno en Zion, uno en Streamwood, uno en cualquier ciudad. Dice Dios, por eso es que Jesús dejó 2 mandamientos. Hoy hay un montón de regulaciones y mandamientos, pero no vino a anular los 10, ni eliminarlos, sino que Él vino a completarlo en estos 2. Dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tu prójimo quién es? Como Él escribe a la iglesia en Corintios, Señor de ellos y Señor de nosotros. El deseo de Dios es hablar a cada ciudad que sean uno. Esa es una expresión de la iglesia local en Guayama, una expresión de la iglesia local en Chicago, una expresión de la iglesia local en cualquier ciudad. Una ciudad, una iglesia, expresión. Amor. Amarse los unos a los otros. Eso es lo que place al Señor. No es división. No es de que Apolo tiene la verdad. O Cefas, o Pablo, o Carlos, Rubencito. No voy a decir otros nombres allá afuera porque no ofender, porque no es el punto de este video, sino que puedan ver qué es el deseo y el corazón de Dios. Váyanse a Corintios. 1 Corintios van a encontrar lo que estoy saliendo de mi boca porque ya me lo comí. Amén. No les puedo dar algo que yo no me haya comido porque dice la palabra de Dios que es como río que fluye del trono de Dios, que cuando uno se lo come, automáticamente brota y sale y da de comer a otros ese río. Es un río, es un evangelio, no evangelios o no iglesias. El Señor no se va a casar con 3 novias. A mí me decían, ¿qué iglesias tú vas? Yo me recuerdo cuando yo trabajaba, una pausa, el Señor me lo permite porque esto puedo buscar en la palabra, confirmando por la palabra esta expresión del Señor y la carga del Señor. A mí me preguntaban en el Aldi, yo trabajaba scanning y pasaban gente y yo disfrutaba a Cristo con ellos. Me decían, ¿en qué iglesia tú vas? Y dije, la misma que tú vas. No. Y ese era tiempo para yo decir, pues Señor, perdónanos porque en verdad a veces no vemos el deseo de tu corazón y la visión tuya que es una novia, un cuerpo, un sentir, un Señor, un bautismo. En Efesios, ese es el corazón y el deseo de Dios. Mira, dice, Padre, dice, el Padre me envió el Padre que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que Él le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Los hijos de Abraham, aquí viene ahora, los hijos de Abraham, viene el tema y terminamos ya este capítulo 8. Estamos en el versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, espera que aquí se me puso oscuro la cosa y no, pues el diablo parece que me bajó aquí la luz y no puedo ver casi, porque está en auto, ok.
Seguimos. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ese es Jesús hablando, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Tú sabes cuántas veces, cuántos de nosotros? Mira, yo no estoy bochinchando, yo busqué la definición de bochinche. En el diccionario dice, significa, porque yo tenía duda, yo no tenía miedo de hablar algunas cosas, pero ahora puedo. Bochinche significa en el diccionario hablar de cosas, hablar de alguien o personas, algo que yo no sé si es verdad o no. Pero cuando nosotros sabemos la verdad y sabemos algo que pasó, porque Pablo habló de una familia en Cloé, en Corintio, mira que ustedes permitieron, suena como bochinche, ¿verdad? Pero no es bochinche, es que él está hablando, exhortando la verdad a los corintios, y dijo lo que pasó, hablando de ciertas personas. Yo con confianza voy a hablar sobre este versículo del Señor también, que dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, está en rojo, amén, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra verdad a mí me tocó porque muchos nosotros tenemos la verdad. Ahí se cambian de aquí a allá y dicen: no, allá está la verdad. Oh, no, aquel mensaje allá es mejor. O si aquí, esta iglesia aquí es salva, esta es la verdadera iglesia. Mira, primeramente, el significado cuando Jesús le habló a Pedro, le dijo, la primera iglesia que fue fundada le dijo: Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Ok, no me entro ahí. Yo edificaré mi iglesia. Y otra cosa que Jesús le dijo ahí a ese mismo párrafo, dice: y añadiré lo que han de ser añadido. Entonces, ¿quién añade los miembros al cuerpo de Cristo? ¿Nosotros? Por eso es que dice la Biblia: no seamos afanados en nada y no preocupados por mañana, porque todavía no ha llegado. El Señor tiene un plan, hermano. El plan de Él sabe que un día yo iba a aparecer en una ambulancia, a morir, venir para atrás en vida y poder coger las cosas un poquito más serio. Y no hacerle promesas al Señor, sino simplemente comerlo a Él y tener vida. Amén. Mira, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dios libre que yo diga: mira, es que yo tengo una enseñanza ahí, el mensaje que yo tengo, mi mensaje, este mensaje que yo les quiero dar. En vez de decir eso, debe decir: hoy vamos a comer y disfrutar el mensaje del Señor, el evangelio que el Señor nos ha dejado. Eso nos quita del yo y del orgullo de qué gran yo puedo sonar, porque Satanás era el hombre más orgulloso, el hombre más revestido, el hombre, la mano derecha, el arcángel, era el mero, pero él quiso ser como Dios porque el orgullo se le subió a la cabeza tan grande. Y tú sabes que cerca, él no está lejos, sabes que tan cerca está Satanás en nosotros, aún yo aguantando esta palabra en mis manos, y puedo comprobarle eso en la Biblia. Satanás está tan cerca en mi mente y en mi corazón. Me explico. La palabra dice: no seamos engañados por nuestro corazón, y seamos transformados en el espíritu de nuestra mente y lavados con la palabra de Dios, para que el viejo hombre Adán sea decaído y destruido de nosotros, y revestido del nuevo hombre todos los días en su palabra. Somos lavados y ya no pensamos como pensábamos, ya no hablábamos como hablábamos, ahora podemos hablar el evangelio como el Padre. El Hijo habló como el Padre y nosotros hablamos como el Hijo habló. No hay ningún cambio de rutina, esto se queda como está. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, serán realmente mis discípulos.
Quiere decir que podemos estar nosotros aquí afuera llamándonos discípulos o con títulos y no ser un discípulo de Jesús. Porque ellos eran más que los escribas que tenían el Viejo Testamento condenando a la gente por muerte, más que ellos, se supone que no estaban más que ellos cerca a Dios. Gentiles eran pecadores despreciados, pero judíos eran escogidos por Dios. Jehová el Padre. Pero gracias al Hijo que vino, no a quitar la ley ni deshacer de lo que ha existido, sino para cumplirla. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Saben que yo he leído ese versículo como 4 veces? ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos expresa a nosotros como sus ovejas, y unas ovejas comen buenos pastos, pero tienen el sistema del estómago que digieren por cierto sistema muchas veces hasta sacarle todo el ingrediente de los buenos pastos, y por eso sale seco. Ahora nosotros somos como ovejas que comemos hasta la palabra, el capítulo completo, y si tengo que volver a escuchar y disfrutar el capítulo, lo disfruto, y no se va. La carne dice que es aburrido, la carne dice que avanza y comas como un cerdo, que comen rápido toda la Biblia. Los cerdos comen rápido, tú sabes, pero el Señor nos compare como una oveja. Comamos al Señor. Todo aquel que comiera a Jesús tendrá vida, y brotarán ríos de agua viva que llenarán a otros. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ahora vienen a hablar los escribas, los que tenían el Viejo Testamento, tenían la ley, tú sabes, los mandamientos de Moisés, y seguían la enseñanza de Abraham, ¿verdad? Dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Le están retando a Jesús, porque Jesús dijo, si conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Son las enseñanzas que Jesús tiene. ¿Quieres ser libre? Entra en la palabra del Evangelio. Hay 4 evangelios, tú puedes coger cualquiera y comer al Señor Jesús en ellos. Ciertamente los aseguro que todo, dice Jesús, ahora viene el Señor Jesús a contestarle de cómo puede decir que seremos liberados, ¿verdad? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Está hablando de sí mismo. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él no dice que no. Por eso es que él no rechaza lo de Abraham o de Moisés. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Tú sabes, él está siendo rechazado por ellos. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer, aún ahora hablando, a lo mejor ya me cambiaron el canal, o algunos a lo mejor no sueno tan interesante y como otros, o no soy conocido por los hombres, pero no importa, porque Jesús tampoco lo aceptaron, y Pablo vino como hombre no reconocido por nadie. Dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado, dice Jesús. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Y ellos le contestaron, pero nuestro padre es Abraham. Esta gente siguieron para atrás y para adelante. Jesús les contesta, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. La verdad que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las cosas de ustedes son como las de su padre. Vamos a ver de qué padre están hablando. Ellos dicen, estos son los que, escribas, estos fariseos,
los que creen en Abraham, padre de la fe, y tienen la ley de Moisés. Pero Jesús habla de su padre, pero él les dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Hay dos padres diferentes. Vamos a ver quién es. Ellos le contestan a Jesús, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Le reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Jesús le dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Yo he venido por mi propia, dice, no he venido por mi propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros hacemos o eleccionamos a personas por nuestras propias cuentas y no han sido elegidos por Dios? No he venido, ni Jesús vino a elegirse él mismo. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió porque no entienden mi modo de hablar. Porque no, pues te recuerda que había dicho que yo puedo sonar aburrido con nada más decir que Jesús vino a morir a resucitar. Y la próxima semana predico lo mismo. Yo puedo predicar este mismo mensaje, este capítulo, todos 2 meses y te digo que a lo mejor no se quedan mucho porque están buscando algo más rico, están buscando lugares donde siempre cambian el evangelio y suena más mejor, ¿verdad? Pero dice, porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Sabe cuál palabra él habla? Palabras sin levadura, palabras sin añadidura, nada de palabras. Ellos le añaden, pero Jesús se queda firme en la dirección del Padre. Ustedes son de su padre el diablo. Espérate. Jesús le está hablando a escribas, fariseos que tienen la ley de Moisés y creen en el padre Abraham, el mismo que nosotros creemos en la ley de Moisés. Tenemos que seguir los mandamientos. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Tú sabes cuándo es que nosotros podemos caer en mentira? Otra vez enfatizo, cuando agarro un versículo y hablo del capítulo 8 de Juan, pero agarro ese versículo de ahí y digo un mensaje que no tiene nada que ver con ese capítulo. Eso es una mentira del diablo. Eso es mi propia mente haciendo mejor un libro y haciendo dinero de un libro para que así digan, wow, este libro es poderoso, tienen que comprarlo. Pero dice la palabra que nadie le quitará, lo añadirá al libro profético de Dios que ya está escrito en el Apocalipsis 22, ya es condenado. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, opiniones que tenemos, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Oh, Señor Jesús, recientemente no quiero poner detalle, pero a mí me mandaron un mensaje, quítame del group chat porque no quiero escuchar, no quiero tener parte. Nada diferente a lo que dice aquí. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. No tan solo, mira, aún los que no creen tenemos que amarlo, porque apenas, yo tengo 50 años y apenas ahora en los 51, es que en realidad pude ver esta verdad, pero me costó la muerte y venir para atrás. El Señor me permitió regresar en vida. Tú sabes, y no voy a decir que pasé por los cielos y pasé por como un shock testimonio, porque esas son experiencias que tiene la gente. La mía fue como yo dormí, como abrí los ojos, levantarme por la mañana para ir al trabajo y estaba en una ambulancia y dije, pero ¿qué pasó? Oh, te fuiste y tuvimos que regresar 2 veces, te intentamos y se todo. No, fue difícil, pero para Dios no es nada imposible. Las palabras que Jesús nos ha dado son espíritu y vida y no tenemos sabor ninguna de la muerte. ¿Quién de ustedes me pueden probar que soy culpable? Dice Jesús en el versículo 46. ¿Quién de ustedes me pueden probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen, el que es de Dios escucha lo que dice Dios. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Mira,
termina diciendo, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos? Yo me he sentido en mi... Yo he sido pastor de jóvenes, yo he estado trabajando en la ciudad y esto y aquello, y me he sentido bien cuando me dan complementos de, hey, qué gran hombre, bro, de buen trabajo. Ahí se me hincha la cabeza y ya me convierto como Satanás y me salgo del evangelio y ya casi ni entro en la palabra. Pero gracias a Dios que me mantiene ahora. Si me trato de salir, me entra un cantazo, me da una disciplina y digo, ay Señor, perdóname. Dice, mira, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Amén. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Amén. Eso confirma. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, dicen ellos, ¿verdad? Exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, dice Jesús, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es de Dios, aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. El padre Abraham pudo ver una visión de Jesús venir ahora y el plan de Dios ser cumplido ahora aquí, escrito como está su presencia, venir a la cruz, morir, resucitar y pagar el precio de la sangre por nosotros. Ni a los 50 años le dicen, ahora ellos le dicen, ellos siguen retando a Jesús, ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. Mira cómo termina el capítulo. Jesús les dice, ciertamente les aseguro, ahí ya no podían aguantar, ciertamente les aseguro que antes de Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para otras palabras, entonces los judíos quisieron apedrar a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo. Wait a minute. Eso quiere decir que todo esto estaba ocurriendo en el templo. ¿Qué tú crees que es el templo de Dios? Si tú crees que el templo de Dios es un templo físico que el Señor Jesús destruyó, por eso destruyó el templo de los judíos, porque ahí hay antes de ir a la cruz, mira el debate que hubo en el templo. Es como estar en tu localidad donde tú estás y empezar a discutir dentro. Eso no se permite, te sacan. El templo de Dios, el Señor lo levantó en la cruz cuando Él dijo, yo destruiré ese templo físico. Él le rasgó el velo para que nadie podía entrar, solamente el sacerdote, la cual hoy títulos son sacerdote, ¿verdad? El líder, lo que sea. Pero el Señor rasgó ese velo y destruyó ese templo físico y lo levantó en Él. Los judíos no lo entendían, pero Él lo levantó en Él para que todos nosotros podamos, la llave para entrar es invocar el nombre de Señor Jesús, serás salvo. Arrepentidos de nuestros pecados, ser bautizados en público para expresar que somos hijos de Dios y creer en Jesús y seguir comiendo su palabra, congregándonos los unos a los otros en la ciudad completa y no ser divisivos en un templo físico, sino que simplemente ser unos en el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él no se va a casar con 10 templos. Él no se va a casar con todos estos templos que dicen que tienen la verdad físicos. Él se va a casar con la iglesia, la novia, el templo.
Dice que la de Efesios 4 es el deseo de Dios, un Padre, un Dios, un Espíritu, una palabra, un hablar, uno. Cabeza no se puede deshacer el cuerpo, no se puede sacar de la cabeza, y el cuerpo significa la iglesia, la cual es una. Esto no es normal, el decir hay 8 o millones de iglesias. El Señor no se va a casar con 80 millones de iglesias. Él se va a casar con una iglesia que significa el templo, que es la novia. Y todos vamos a disfrutar en las bodas del Cordero. Aleluya. Estas palabras que han sido en este video son las palabras que Jesús ha hablado, son espíritu y son vida. Si tú no conoces al Señor Jesús, por favor, los que ya conocen, dice la palabra, no hay 2 o 3 de acuerdo. En el nombre de Jesús están de acuerdo. Él está presente, sea en video porque tenemos la tecnología, pero si no tuviéramos esto como en los tiempos antiguos, se predicaba en las calles y en las calles nos uníamos vamos a ser uno con los que estén viendo este video y orar por ellos y orar por mí también, orar por ustedes también, porque todos somos pecadores delante de Dios hasta que seamos removidos de este cuerpo pecaminoso a unos cuerpos nuevos. Vamos a orar. Si no conoces al Señor, los que ya conocen, vamos a ser uno contigo y tú uno con nosotros, para que el Señor se plazca en la unidad. Amén. Oremos, digamos: Señor Jesús, te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Tú derramaste tu sangre en la cruz como un crimen. Creemos que tú eres nuestro Salvador. Perdónanos por nuestros pecados. Ayuda a arrepentirnos de todas nuestras faltas y no volver atrás. Te invocamos como nuestro Señor. Somos uno contigo y tú eres nuestra cabeza. Te amamos. Gracias, Padre, por mandar a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Amén. Por favor, si ustedes, esto fue un video de casi 1 hora, pero como decía en el video de inglés, yo miré la película de Titanic y eso eran como 3 horas y no me cansé. Y no podemos comer un capítulo de los evangelios, de las mismas palabras que Jesús habló por 1 hora. Los discípulos de Jesús estaban durmiendo cuando Él se apartó y él regresó y les dijo: ¿no podéis orar por lo menos a 1 hora? Y les enseñó: Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Our earth as it is in heaven, give us this day, Lord, our daily bread. Forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amén. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y vida. Y por favor, si este video usted cree que una persona lo necesita escuchar, porque yo necesitaba escuchar audio, la palabra de Dios varias veces para poder ser salvo, dejemos que el Señor le hable a la gente Él mismo con sus propias palabras. Hay una mujer samaritana que quiso ser apedrada, y ya paremos de apedrar a los santos y apedrar a los que no creen, los que son perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Compártelo.